Buenos días, familia, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien en sus casas y estamos hoy en este día vamos a seguir dando el mensaje. El mensaje, el tema va a ser cuando Pablo predica a Cristo. Hemos estado mirando atrás el primer viaje misionero cuando Pablo y Bernabé lo iniciaron y también llevan a Juan también como ayudante. Vamos a hoy hablar este tema también que se llama Pablo predica a Cristo. Y va a estar en el libro de los Hechos, capítulo 13, va a estar del 13 hasta el 29. Y vamos a orar, amén, vamos a orar. Señor, te damos gracias en este hermoso día, Padre. Gracias por tu amor, por tu bondad, tu misericordia, Señor, y tu paciencia en nuestra vida y también tu compasión, Señor. Te pedimos, Padre, en esta hora, Dios, toma el control, Señor, de este servicio, Señor, y que sea de edificación también para otros, Padre. Bendice a tu pueblo, Dios, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer capítulo 13, el versículo 13, lo que nos dice. Dice, Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí miramos una parte importante, ¿verdad? Miramos que el Juan habla de Juan Marcos, el que fue el que escribió el libro de Marcos, ¿verdad? Y esto lo vimos la vez pasada en Hechos 12:25, habla cuando él los acompañaba. Y también ahora en Hechos 13 nos habla de que él se aparta de ellos también. Y este viaje fue hecho por Bernabé y Saulo. Y casi vamos a ver lo más relevante del liderazgo de Pablo. Ellos dejaron la isla de Chipre y llegaron a la ciudad de Perge, que hoy en día es la ciudad de Turquía, ¿verdad? Y conocida como la ciudad turca más que nada. Ahora, también, esto tiene mucha historia. Cuando vas a esta ciudad, hay montañas muy altas, está a tantas millas de una ciudad a otra, hay mucha historia, pero te voy a dar lo más básico ahorita. También leímos que Juan Marcos se apartó de ellos y vino y volvió a Jerusalén, ¿verdad? Después de que este hombre había ido con ellos, acompañándolos, ayudándoles en la obra, ahora se aparta de ellos. No sabemos también los motivos, ¿verdad? ¿Por qué se apartó de ellos? Tampoco nos dice por qué. Tal vez tuvo nostalgia de dejar la ciudad de Jerusalén, porque volvió otra vez donde mismo, ¿verdad? O tal vez tenía miedo, ya que era un viaje difícil y peligroso, porque tenía que atravesar grandes montañas. O tal vez también se desanimó, ya que Pablo tuvo problemas de salud también. Tal vez miró que Pablo tenía problemas de salud y tal vez llegó un desánimo, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver en Gálatas 4:13, lo que nos dice. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, ¿verdad?, les anuncié el evangelio al principio. Vemos que lo que está diciendo, ¿verdad? Ya en Gálatas está diciendo que al principio, cuando él empezó, les predicó el evangelio, ¿verdad? Y que tenía una enfermedad del cuerpo. Según unos escritores, ¿verdad?, historiadores dicen que tal vez tuvo problemas de salud como contagio de malaria, cosas, hablan ellos de eso, ¿verdad? Pero la verdad no dice qué, ¿saben? Entonces, vemos que Pablo, y también miramos también algo importante, cuando Juan se aparta de ellos, a Pablo no le gustó eso tampoco, ¿verdad? La separación de Juan, hablando de Juan Marcos, el escritor del libro, y parece que Pablo le perdió la confianza, ¿verdad?, como compañero de misiones y también y como miembro también del grupo. Era un grupo formado Juan, Pablo, Bernabé, y ahora él se aparta de ellos, y entonces
Pablo no está muy feliz, no está contento, porque los abandona, ¿verdad? Y había muchas razones, no sabemos por qué razón se haya apartado de ellos, ¿verdad? Pero quiero decirte que cuando hay un grupo de misioneros o cuando hay un grupo en iglesia que están trabajando juntos y uno se aparta, la mera verdad, hay algo de dolor, desánimo, tristeza, ver ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces Pablo no estaba feliz. ¿Por qué? Porque se pierde la confianza. Ya no puedes confiar en una persona que está en el ministerio, se va y otra quiere volver, como que ya no hay esa confianza. Y aquí hay una disputa entre ellos, entre Bernabé y Pablo. Lo vamos a ver lo vamos a ver más adelante en esto, ¿verdad? Como compañeros de misiones y como miembros del grupo. A pesar que esos hombres eran consagrados a Dios, a pesar del gran trabajo que habían hecho, ¿verdad? Juntos, ellos también tenían problemas también. Y a veces pensamos, ellos son los meros, los consagrados a Dios, ellos viven una vida muy, muy buena onda, bien suave, me imagino que están en el mismo canal, me imagino que ellos pasan una vida bien suave, no tienen problemas. Quiero decirte que es una mentira. Siempre va a haber problemas en todas partes. Pablo era un hombre de Dios y Bernabé también, aún así había problemas entre ellos también. Ahora, y para comprender esto, vamos a verlo en Hechos 15, del 36 al 41. Es una referencia que te voy a dar, no me voy a meter mucho en este tema hasta más adelante, ¿verdad? Pero quiero hacer un poquito aquí de esto, un avance nada más. Hechos 15, del 36 al 41. Dice, Bernabé comienza su segundo viaje misionero. Dice que después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Miramos algo aquí, algo triste, ¿verdad? Estos hombres, a pesar de que ya habían hecho un viaje juntos, ya habían predicado el evangelio, ahora están discutiendo fuertemente. Porque uno quiere llevarse a Juan Marcos y Pablo dice que no, porque los habían dado la obra, o sea, como quien los había dejado tirados y ahora quería llevárselos. Y como que eso a Pablo no le pareció bien eso. Y por eso ahora hay una separación de Bernabé y Pablo. Miramos, este es un ejemplo que quiero que tú veas como cristiano, que siempre va a haber dificultades, ¿verdad? Las dificultades vienen a través de las cosas cuando nosotros no nos plantamos bien en las cosas de Dios. Cuando no estamos firmes, ¿quién soy yo? ¿A qué me llamó Dios? ¿Por qué estoy en obra de Dios? Ahí es donde empiezan los problemas. No podemos decir que quiero estar en Cristo, pero hacer lo que yo quiero. No, ahora ya no voy. Que se vayan ellos. No, eso no funciona así. Y recuerda que somos un cuerpo de Cristo y todos estamos unidos en un espíritu para hacer la obra de Cristo. Y aquí miramos un gran problema con Pablo y Bernabé. Tal vez muy fuerte discutieron para llegar a una decisión de que cada quien caminara por su propio lado. Es que ya había algo fuerte y grande entre ellos. Eso no voy a meter mucho en el tema, pero quiero decirte lo que puede pasar entre los cristianos también. Amén. Ahora, vamos a ver también Hechos 13, de 14 al 15, versículos 14 y 15. Dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones, hermanos,
Si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Vemos aquí cómo son invitados a predicar el Evangelio, ¿verdad? Ahora, Pablo tiene el honor de ser invitado a predicar el Evangelio en las sinagogas judías. Y esto para él es una buena oportunidad. El servicio en las sinagogas, ¿verdad? Y antes quiero decir esto: cuando alguien te invita a predicar el Evangelio, tómalo como una buena oportunidad y dale gracias a Dios el honor que te está dando para que te inviten a predicar el Evangelio. No debes desaprovechar una oportunidad cuando te invitan a predicar el Evangelio. Por eso es importante que estés siempre en el Espíritu, ¿verdad? Para predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo y en todo tiempo. ¿Para qué? Para que tengamos nosotros ese amor de predicar el Evangelio. Va a haber oportunidades y no tienes que desaprovecharlas. Hazlo. Y Pablo aquí está muy gozoso porque tiene el honor de ser invitado, ¿verdad? El servicio en las sinagogas tenía un orden en todo, ¿verdad? Según ellos sus costumbres. Ellos tenían un orden muy peculiar, ¿verdad? Ellos en sus servicios, y vamos a ver el orden que ellos tienen. Número 1, se ofrecía oraciones para abrir el servicio. O sea, la apertura, abrir el servicio, se ofrecían oraciones primero. Número 2, después se leía una lectura de la ley, que eran los primeros 5 libros de la ley del Antiguo Testamento. Número 4, y después una lectura de los profetas. Ellos tenían ese orden en aquellos tiempos. Y si había una persona con un amplio conocimiento de la palabra de Dios o de la lectura, eran invitados, ¿para qué? Para predicar las Escrituras también. Pero Pablo fue invitado de acuerdo a sus tradiciones y costumbres. Veamos Hechos, ahora, veamos esto, ¿verdad? Pablo fue invitado de acuerdo a sus costumbres y a sus tradiciones. Y para Pablo fue un honor y él tuvo este privilegio y también una buena oportunidad. Veamos Hechos 16 al 23. Dice así: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazos levantando los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años, ¿verdad? Quitado le levantó por rey a David, de quien también dio testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Miramos aquí toda una historia, ¿verdad?, que Pablo está diciendo, ¿verdad?, de los profetas y todas esas cosas, ¿verdad? Ahora, Pablo está aquí explicando cómo Dios obró a través y cómo lo llevó también a Jesucristo. La palabra lo lleva a Jesucristo al final. Vemos esto interesante, ¿verdad? Pablo está explicando cómo Dios obra a través y cómo lo lleva a Jesucristo. Y es algo interesante. Todo tema central es Jesucristo. Habla de los patriarcas, habla de David, habla de los profetas, habla de la raíz y todo eso. Y al final te lleva a Jesús. Ahora, leímos que Pablo se dirige a ambos grupos judíos en un día de reposo.
¿Por qué ambos grupos? Porque había judíos, verdaderos judíos, y había otros casi judíos, pero que no hacían un compromiso completo todavía también. Ahora, les habla a los judíos, ¿verdad? Y a los que casi eran judíos, que eran gentiles, ya que ellos les gustaba la religión judía, pero no hacían un compromiso por completo con el judaísmo. Les gustaba la religión judía, les gustaba lo que hacían, pero no estaban comprometidos todavía. Eran gentiles también. Ahora, vemos que Pablo habla de eventos importantes. Y al decir esto, que casi convertidos al judaísmo, pero no estaban convertidos. Les gustaba la religión, les gustaba cómo eran ellos, muchas cosas, pero no estaban por completo convertidos al judaísmo. Ahora, y esto es un ejemplo para ti como cristiano que tú eres, examinar bien tu vida espiritual. ¿Realmente estás comprometido con Jesús? ¿O nada más vas porque te gusta lo que haces? ¿Pero realmente estás comprometido con Jesús? Es importante esto para nosotros como cristianos, empezar a reflexionar. Tal vez yo voy a la iglesia cristiana porque me gusta cómo soy, esto y lo otro, pero realmente al has entregado a Jesús tu corazón verdaderamente, te has comprometido con Dios realmente. Aquí miramos esto importante. Había judíos que iban a comer a los judíos, les gustaba todo eso, pero no se comprometían todavía también. Y este es un ejemplo para nosotros como cristianos. ¿Estás comprometido realmente con Jesús? Eso es para que reflexiones nada más. Ahora, también vemos que a Pablo, ¿verdad? Habla también de eventos importantes, ya vimos, ¿ah? Habla de la elección de ¿qué? De los patriarcas y de la liberación de Egipto. Esta fue toda la historia. Y también el tiempo en el desierto y la conquista también de Canaán también habla también ahí. Todo esto habla. Una historia que Pablo les da un rollo bien grande y al final lo lleva a Jesús. También habló de los tiempos de los jueces también. Y de la creación de la monarquía también. Y todo esto condujo a Jesús. Y este es el objetivo de la historia. Llevarlos a los pies de Jesús. Y como nosotros estamos en Jesús, este es el plan de Dios que tenía para ellos y también para nosotros también, hermanos. El plan de Dios fue siempre. El plan era alcanzar a su pueblo de Israel, a los judíos, pero al no querer, Dios cambió y se fue ¿qué? A los gentiles. Hay un plan. ¿Verdad? Y del cual ese plan estamos tú y yo hoy en Jesús por eso. Y este plan se llevó a cabo, y este plan, más que nada, se lleva a la redención de Dios y también a la salvación de Dios también, hermanos. Este plan nos lleva a la redención, a ser redimidos del pecado, a ser salvados por Jesús también. Es el plan de Dios que tiene Él siempre para la persona. Ahora Pablo va a usar los ejemplos de Juan el Bautista, ¿verdad? Y también los gobernantes, ¿verdad? Judíos también. Y también le dice cómo la gente lo recibió y cómo también lo rechazó también. Ahora va a ir Pablo a hablar más directo ahora, hablando de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan vino a la tierra, era el precursor de Jesús, ¿verdad? Y también le dice que cómo la gente lo recibió y cómo también lo rechazó. Vemos Hechos 13, del 24 al 29. Vamos a ver aquí esto. Y dice así: antes de su venida, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo el más. He aquí, viene tras de mí uno de quien no soy digno de atar el calzado de los pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros os he enviado la palabra de esta salvación.
Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se les matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Miramos aquí una historia que Pablo les cuenta. Una historia bien suave, como Juan llegó a predicar el evangelio y decir, ¿sabes qué? Yo no soy quien que soy. Viene alguien más grande que yo, que no soy digno ni siquiera de tocar sus zapatos así. Vemos cómo Pablo lo lleva todo esto también. Juan el Bautista dice que Jesús es más grande que él. ¿Cómo le da el honor a Jesús? ¿Verdad? En aquel tiempo no era extraño que un gran maestro tuviera discípulos que lo siguieran. No era extraño. Nos seguían a los maestros, ¿verdad? Pero también me extraña que dice que leyendo siempre los libros de los profetas no entendían de Jesús todavía. Ahora, y los maestros esperaban que los discípulos le sirvieran de diferentes formas o de diferentes maneras. En aquellos tiempos, los maestros estaban acostumbrados a que a los discípulos les sirvieran de una forma o de otra también. O sea, ellos querían todo para él. No había humildad, no había un reconocimiento, nada. Ellos abusaban de eso también. Y este acuerdo llegó a ser un gran abuso y de una gran humillación también, hermanos. Tal vez los ponían, ¿sabes qué? Quítame los zapatos, haz esto, haz lo otro, los traían así. Y eso fue un gran abuso también. Y mucho abuso habla de los fariseos, habla de los judíos, habla de los hipócritas, habla mucho de eso también. Todas las maldades que hacían, robaban a la gente, un montón de cosas, había muchos abusos. ¿Ya? Y también era una gran humillación. Los maestros esperaban que el discípulo les desataran tal vez las correas también de sus zapatos, ¿verdad? Y era algo denigrante, ¿verdad? Y sin embargo Jesús vino de una manera muy humilde. En cambio, Juan insistió en que él no era digno, ni siquiera, dice, de tocar las sandalias de Jesús, menos de desatar sus zapatos, dice. Cuando dice, yo no soy digno de esto, yo no soy digno ni de tocarlo a él es más grande que yo. Había algo que Juan sabía quién era Jesús. Juan sabía que era grande. Juan sabía que era el Dios poderoso, el Dios del universo, el creador de todas las cosas. Juan lo reconocía de esa manera y él decía, ¿sabes qué? Yo no soy digno ni siquiera de tocarlo, dice. Él es más grande que yo, dice. Juan reconocía a Jesucristo. Y esto es algo demasiado humilde, reconocer quién es Jesús. Y me lleva a mí a pensar en el día de hoy, ¿cómo reconozco yo a Jesús? ¿Cómo sirvo yo a Jesús? ¿Qué hago yo con Jesús? Es algo importante, la mera verdad. Y muchas veces me he hecho una pregunta, y esta pregunta a veces es para todos. ¿Por qué estoy con Jesús? ¿Qué espero de Jesús? ¿A dónde quiero ir con Jesús también? Es para pensar y reflexionar. ¿Reconoces realmente la esencia de Jesucristo en tu vida? ¿O nomás hablas de Jesús de la boca? En aquel tiempo, los que no conocen a Jesús, ¿verdad? Lo rechazaron y también lo entregaron a Pilato para que fuera ejecutado. Había una gran ignorancia, tan grande. Aún a pesar de leer el libro de los profetas, ahí habla muchas veces, habla de la venida del Mesías. Y aún así ellos
no lo recibieron. Lo entregaron al gobernador. ¿Para qué? Para que lo ejecutara, para que lo mataran por eso. A pesar de que cada día leían las escrituras, ni aún así tampoco comprendían tampoco. Y esta fue una gran verdad. Jesús fue muerto en un madero y fue puesto en un sepulcro. Cuando dice quitándolo del madero, ¿ah? La cruz era llamada madero. Y Pablo se basa en Deuteronomios 21, desde 22 a 23, cuando dice: si alguno hubiera cometido el gran crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgáis en un madero, fíjate lo que no es bien claro aquí, ¿verdad? No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás al mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y la contaminación de tu tierra que Jehová te da por herencia. ¿Qué dice? No puedes dejar el muerto colgado ahí, porque vas a contaminar la tierra que Dios te ha dado. Está diciendo ese versículo. El mismo tiene que ser quitado y maldito es aquel que es colgado de un madero, dice. ¿Cómo Pablo se basa en estos versículos? ¿Verdad? Ahora, aquí Pablo expresa la idea de que Jesús fue maldito. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos bendecidos por Él. Jesús fue maldecido, Jesús fue maldito y fue colgado para pagar nuestros pecados. Para que tú y yo fuéramos bendecidos por eso. Veamos Gálatas 3:3, lo que nos dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, dice. Vemos esta referencia que nos da bien claro, ¿verdad? Cuando dice que Cristo nos redimió, ¿qué? De la maldición de la ley hecha por hombres, hecha por nosotros, ¿verdad? Maldición porque está escrito: maldito todo aquel que va de un madero, ¿verdad? Vemos aquí algo importante. Jesús fue maldecido y hecho maldito por nuestros pecados, para que nosotros tengamos salvación también. Ahora, ¿por qué te digo esto? Jesús vino a pagar como malhechor, como un maldito. Aunque Jesús no pecó, aunque Jesús no hizo maldades, aún así Él se dejó llevar como oveja al matadero a pagar por ti y por mí. Aún así Él dijo: yo voy a pagar por toda la gente del mundo. Yo voy a ser maldito para que todos tengan salvación a través de un arrepentimiento y me reconozcan que yo soy el Dios Salvador también. Aquí miramos algo interesante, ¿verdad? Jesús se hizo maldito en la cruz por ti y por mí. Jesús tuvo que pagar por nosotros. Ahora, vamos a terminar. Que Jesús era aquel, ¿verdad?, más grande que todos los demás. Sabemos que Juan sabía que Jesús era más grande que todos los demás. Él sabía que Jesús era más que un maestro. Juan reconocía todas las cualidades de Jesús, aún sin verlo. Sabía quién era Él, fíjate. Sabía que era más que un maestro, y sabía que era el más grande de todos también. Y él vino él vino a preparar los corazones de las personas para Jesús. Juan vino a preparar, cuando decía: arrepiéntanse, hagan sendas derechas, ya viene aquel a cortar lo que no sirve.
Juan venía anunciando el arrepentimiento, cambien sus vidas, hagan el camino derecho, dejen el pecado, arrepiéntanse, porque ya viene. Que reconocía que Jesús era el Salvador del mundo, reconocía que Jesús era todo, el más grande de todo también. Él venía reconociendo todo de Jesucristo y aún sin verlo todavía. Qué gran honor, qué gran privilegio que Juan tenía de saber quién era Jesús. Cuando decía que amado de Dios, arrepiéntanse, le decía, ustedes no van a entrar si no se arrepienten, como diciendo a la gente. Hoy en día es lo mismo también, que te puedo decir, arrepiente de tus pecados, cambia tu camino, busca la dirección de Cristo y Él te perdonará y te dará salvación también. Juan es lo que venía diciendo, eso también. Arrepiéntanse, dice, ya está aquí, dice, ya viene, dice. Él es el más grande que yo. Ahora también. Y Juan vino, de esa manera Juan vino a preparar el camino, ¿verdad? Para Jesús. Porque él sabía que él era el gran Señor Dios por eso. A quien todo debemos de adorar. Y esto es algo maravilloso, hermanos. Cuando lo de Juan el Bautista, este corazón tan grande, lleno de amor, lleno de poder, de hablar la verdad, no se detenía ante nada. Decía, arrepiéntate, deja esas cosas, deja el pecado, ya viene aquel que va a juzgar, que va a cortar lo que no sirve, lo va a quemar, dice, y lo que se arrepienta le va a dar vida. Nos va a salvar, dice, hagan sendas derechas. Y Juan era un hombre que hablaba con una gran verdad, un hombre que no tenía, como dicen, ¿verdad?, pelos en la lengua, parecía la verdad. Un hombre que le gustaba, no se quedaba callado, miraba el pecado y hablaba la verdad. No me quiero meter mucho más temas de esto, pero habla la Biblia y dice que Juan fue decapitado. Le pusieron la cabeza nada más por decirle Herodes, que no era bueno estar con la mujer de su hermano, y por eso lo mataron, por eso también. Él no se detenía a hablar del pecado. ¿Y cuántas veces nosotros miramos el pecado y te quedas callado y no dices nada? Cuando te quedas callado del pecado que está pasando y no dices nada, eres cómplice del pecado también tú. Tienes que decir, ¿sabes qué? No está bien, esto no está bien, arrepiéntete, cambia tu camino. Mira, Dios te ama, Dios puede perdonarte, pero mueve tu corazón a misericordia a Dios para que Él la tenga contigo también. ¿Cuántas veces miramos el pecado en nuestra familia, en la gente y nos quedamos callados? ¿Cuántas veces, aún siendo un Cristo, hacemos pecado? ¿Acá nos arrepentimos también? Juan venía a hablar del arrepentimiento, porque Juan reconocía que no era Jesucristo. Sabía que era el gran, yo soy el Dios grande y poderoso de todos los tiempos, y que todo debemos de adorar. Juan sabía estas cosas. Sabía que Jesús era el que merecía toda la adoración. Sabía que Jesús merecía todo el honor. Sabía que Jesús era el más grande de todas las cosas. Ni lo que está hecho se compara con Dios, porque Él lo hizo por eso. Y esto es maravilloso ver estos ejemplos, hermanos, de Juan el Bautista, ¿verdad? Él sabía que no era Dios, reconoció que no era digno ni siquiera de tocar su calzado siquiera. Él es más grande que yo, dice, ¿verdad? Y de esta manera vamos a terminar. Y quiero que te quedes un poquito, muy claro, en tu corazón. ¿Cómo reconoces a Jesucristo? ¿Lo hablas nada más de tu boca para afuera? ¿O realmente tienes temor de Dios? ¿Realmente te interesa? ¿Te importa? Cuando haces pecado, arrepentirte o quedarte, a fin que no pasa nada. Quiero decirte algo, hermano y hermana. Todo pecado hay consecuencias. Y el no reconocer a Jesús en tu vida como amo y Señor, ten cuidado, porque Él es el poderoso Dios, el que hace todas las cosas. Así que yo te invito esta mañana, hermanos, que reflexiones realmente cómo está Jesús en tu vida. Vamos a orar, amén. Damos gracias, Padre, en esta hora, Dios.
Gracias por tu amor, Padre. Gracias porque este mensaje, Dios, nos lleva a Jesucristo. Como el apóstol Pablo, Señor, viene hablando de todas las genealogías, de lo que había pasado en la historia para llevarnos a los pies de Cristo también, Señor. Padre, tú eres bueno y maravilloso, Dios. Bendice nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos, Padre, a cambiar, Señor. Ayúdanos a tener un corazón con Cristo, Padre. Cuando hemos fallado, hemos pecado, un arrepentimiento genuino y verdadero, para que podamos ser levantados por ti también, Señor. Padre, esta mañana yo te alabo, Señor, y bendigo tu nombre, Padre, y te reconozco como nuestro amo y Señor de todas las cosas, Señor. Que la verdad de Jesús no es literal, es una verdad que debe estar viviendo en nuestro corazón y haciendo tu voluntad de Él también, Señor. Padre, bendice este día, bendice a tu pueblo, Señor, y te pedimos, Padre, también por esta pandemia que está aún todavía afectando a muchas personas, Dios, que sea usted, mi Dios. No le voy a decir que tome el control, usted lo tiene, Dios. Y luego le pido, Padre, que nos guarde de todo mal. En nombre de Jesús, Señor. Amén.